Forman parte de la noticia. Durante los últimos días se levantó mucho polvo en torno a la decisión del gobierno nacional de ir un poco más allá en el entender el por qué en teoría hay un subregistro de muertes violentas en un periodo determinado en los últimos años. El análisis ha empezado a darse y aquí en Así Amaneció también lo hemos tenido. Para hablar un poco más de este tema hemos invitado hoy al analista político Antoine Barquet Guillén. Antoine, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta creo que busca resaltar quizás algo que en el fondo muchos creen que está pasando. ¿Hay aquí una intención política en cuanto a buscar el por qué existe ese subregistro, como lo ha definido de alguna manera el gobierno, o de plano sí hay una intención que va más allá de intenciones políticas en medio de meses preelectorales? Efectivamente, es innegable, es indudable que esto se presenta en un momento bastante delicado coyunturalmente, es un contexto bastante volátil de cara a las elecciones. Y efectivamente el tema ha trascendido de manera tal que ya ha removido sentimientos y por lo tanto, pues lo hemos ya incorporado en la narrativa política del país. Hace poco, el doctor Tomasi, quien es uno de los responsables de esta investigación clave, hablaba de la necesidad también de establecer este vínculo entre la práctica narco y también el resultado del registro de los gobiernos anteriores. En su criterio, ¿hay simplemente un subregistro a causa de la actividad narco en el país o se podría investigar un poco más allá otras causas? Bueno, lo que efectivamente deja en evidencia la investigación del doctor Arduino Tomasi es la correlación, más bien, que también nosotros podíamos encontrar entre el aumento, digamos, de las muertes, y en este caso, como bien usted lo indica, de intención no determinada, versus la incautación también de cocaína, en este caso en el país, afectando a provincias con mayor énfasis en Esmeraldas y en Manabí. Entonces, yo creo que esto deja en evidencia justamente una falta de observación hacia la actuación del Estado versus lo que realmente estaba pasando y la falta también de delicadeza en el manejo de la información por el instituto, en este caso rector, de las cifras y el manejo de los datos en el Ecuador. ¿Qué deberíamos, Antoine, los ecuatorianos esperar luego de que se ha agitado el avispero en torno a este supuesto subregistro? ¿Cuál debería ser la actuación de la autoridad más allá de los intereses políticos que se pueden conjugar en medio de lo que vivimos? Bueno, en efecto, creo que la decisión que ha tomado el gobierno nacional, que entiendo fue una disposición de parte del presidente Daniel Noboa, es disponer una suerte de auditoría, revisión, la verdad tendríamos que ver cuál es el término correcto que han utilizado para este fin, de relevar pues la información en este caso a través del INEC en compañía del organismo, el órgano de Naciones Unidas competente y que tiene las calificaciones para hacer esta revisión, como es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es importante y me parece a mí también trascendental incorporar a la academia para también un poco avalar y darle un sustento más académico a la metodología y a la investigación que se va a relevar. Discutíamos más temprano, Antoine, con nuestra colega Priscila Jacome en esta mesa, el hecho de que si esto no puede crear un precedente para cuestionar los estudios, los resultados, las cifras que pueda presentar tanto ahora como en el futuro el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Indiscutiblemente es un llamado, yo lo veo de dos maneras realmente. Un llamado a la ciudadanía a estar vigilante siempre, a nunca tomar por sentado cualquier información que de primera mano podemos consumir, pero también es un llamado al funcionariado público, ¿no? A ver con qué tipo de responsabilidad estamos haciendo nuestro trabajo, se está haciendo el trabajo y también ver la implicación que esto puede tener. Estamos hablando de 7.379 muertes. Sí, más de 7.000 muertes que en definitiva pesan muchísimo, pero ¿podría utilizar el gobierno políticamente esta investigación para obtener objetivos en medio de la campaña electoral? Yo creo que sin duda alguna esto es una forma de dejar en evidencia lo que ha pasado en otros gobiernos, pues, y yo creo que también va de la mano con la visión del presidente de dejar claro de que este es un Ecuador con una nueva visión, ¿no? Como ellos justamente lo han determinado, es parte seguramente de la estrategia que han venido o han inteligenciado en su comunicación hacia más bien esclarecer también, pues, dar una suerte de justicia y transparencia a los ecuatorianos.
Estamos ahora mismo hablando con Antoine Barquet Guillén, es analista político, a propósito de uno de los temas que ha generado mucho revuelo durante la última semana, durante esta semana, y es la decisión del gobierno de poder encontrar un poco más allá las causas de unas 7.000 muertes no determinadas, muertes violentas no determinadas según el anuncio oficial que se ha registrado. Sobre esa misma línea, Antoine, ¿quién es el movimiento político más afectado de este subregistro en su criterio? Muchos dicen que es la Revolución Ciudadana. En efecto, habría que esperar indiscutiblemente el pronunciamiento que va a ser, o bueno, los resultados en este relevamiento o esclarecimiento de la información, pero pues todo apunta, supuestamente estos indicios o estas fallas en el esclarecimiento de la información se dieron en el periodo efectivamente del expresidente Rafael Correa. Entonces estaré debilitando pues la candidatura de la señorita Luisa González. Son las 8:13 de la mañana, estamos conversando con Antoine Barquet, quien es analista político. Antoine, Priscila Jacome le saluda. Justamente en este contexto político se mencionan tres gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso. En ese sentido, no todos obviamente son correístas, pero ¿cree usted que esto tiene más relación con la política del momento o tiene más relación con la dinámica criminal que se comenzó a gestar en el país? Bueno, esto trasciende realmente, Priscila, un gusto, perdón. Realmente trasciende, porque efectivamente, como usted bien lo menciona, inicia, o sea, lo que supuestamente se releva, como lo dije hace un momento, inicia y el punto de inflexión parece ser la salida de la base aérea de Manta, lo que habilita o da carta abierta a la operación del narcotráfico en el país, ¿no? Y de ahí también hay que ser muy precisos y conscientes de que han pasado, posterior al último mandato del expresidente Correa, está el mandato del expresidente Moreno y el expresidente Lasso, ¿no? Entonces también ahí hay una inobservancia del funcionariado, del sector público y de las entidades responsables de inobservar, valga la precisión, estas estadísticas y cómo se vinieron manejando, ¿no? Al mismo tiempo, el investigador estuvo con nosotros en la mesa Se Amaneció y dio ciertos datos muy relevantes. Esto relacionado también con una posible red de pedofilia que se haya gestado a partir de estos datos. ¿Esto también sería un escándalo que vendría a cuestas de la Revolución Ciudadana? Habría que, yo he revisado con detenimiento la investigación del doctor Tomasi. Efectivamente creo que habría que esperar a los resultados que vaya a dar en un pronunciamiento, como le digo, del INEC y también de la Oficina de Naciones Unidas, pero efectivamente, ¿no? Él, en este caso, el doctor Tomasi ha visto una correlación o una transversalidad en el tema de trata, en el tema de tráfico de menores, en el tema de narcotráfico propiamente, que de una otra manera ha sido también, Priscila, y es muy importante mencionar que esto es un caldo de cultivo que se ha venido generando no del gobierno anterior o no hace unos pocos meses, ¿no? Ha sido un caldo de cultivo que se ha fermentado y hoy por hoy pues vivimos los lamentables resultados. Ahora, en el caso de que se mantenga y haya una reelección del gobierno de Daniel Noboa y salgan a la luz las posibles investigaciones al respecto y se confirme de ser el caso, ¿cree que la gente, la población pueda dar por sentado que sea así, teniendo en cuenta que podría politizarse al ser una oposición, en este caso, contra el gobierno en el que se gestó esta situación? O sea, indiscutiblemente va a dejar en evidencia una serie de actuaciones, no solamente en la área que le compete al INEC, sino más bien a todas las entidades que son transversales y que tienen una suerte de responsabilidad en este tema, ¿no? Entonces, es un tema que ya está bastante politizado, ha movido bastantes sentimientos en la ciudadanía. Vuelvo y repito, estamos hablando de cerca de 7.379 muertes que han sido encubiertas. Y yo no descartaría que bueno, de demostrar y una vez que se encuentren los hallazgos de esta validación que se va a hacer con las instancias internacionales, pues pueda decantar en una serie más allá de sanciones, de responsables y de otros actores políticos que se puedan ir involucrando, ¿no? Podríamos hablar horas sobre este tema y sobre cómo una investigación de este tipo puede decantar y terminar con un alcance mucho mayor al que estamos esperando. Queremos agradecer a Antoine Barquet Guillén, analista político, por revisar con nosotros uno de los temas que se ha puesto en la agenda durante esta semana. Se trata de
aquella intención de poder revisar más de 7.000, las causas de más de 7.000 muertes violentas, y hay una sospecha de un supuesto maquillaje de cifras de homicidios en el INEC que el presidente Daniel Noboa así ha tratado de colocar como uno de los puntos importantes para la investigación durante los siguientes días. Veremos qué pasa en esa línea. Gracias a Antoine Barquet por estar con nosotros. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 8:18.